Ok. Vámonos, hermano, a lo que es Jueces, capítulo 13, verso 5. Vamos a hablar de la vida de un hombre llamado Sansón, en primer lugar. ¿Quién? Sansón. Y fíjate lo que dice lo siguiente. 13:5. Fíjate la promesa que llegó a una mujer que era estéril. ¿Cómo era la mujer? Estéril. ¿Tú crees que la mujer se iba a poner a Dios a decirle, vas a tener un hijo, poner sus condiciones? Que sea güerito, que sea morenito, que sea alto, que sea bajito. Simplemente que iba a decir, mándame a mi hijo. Amén. Y entonces dice lo siguiente, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios de su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de ¿quién? Qué promesa tan tremenda hacia una madre estéril. ¿Sabes? No me importa que seas estéril. Dice el Señor, ¿sabes? Hoy no me importa, hijo, que te hayan despedido algo. Tú eres mi hijo. Amén. Y yo estoy contigo. Ok, fíjate, no importa si tú has fallado, dice el Señor. Como esta mujer dijo, eres estéril y hoy te dice el Señor, ¿sabes? Vas a tener un hijo, vas a tener provisión, va a llegar. Pero fíjate bien cuál es la razón del día de hoy, hermano. Sí dice lo siguiente, vas a tener un hijo y él comenzará, o sea, le da un hijo con un propósito. Hoy quiero, hermano, que si has tenido un fracaso y Dios te dé una oportunidad, cuando tú vayas a ese lugar no pongas condiciones. Y sabes, lo tomes como un propósito que Dios tiene en tu vida en ese lugar. Como un mandato, como algo que Dios dice, ¿sabes? El hecho de que yo te dé algo nuevamente es para que tú lo valores, porque yo tengo propósitos en esa situación que voy a hacer en tu vida. Amén. Y fíjate después qué pasa. ¿Había propósito o no había propósito? ¿Había una promesa sobrenatural? Por supuesto que sí. Y vamos a Jueces capítulo 14, verso 3. Fíjate lo que debe de ser la importancia de la influencia. Dos padres que seguían a Dios, dos padres que habían tenido una promesa hermosísima y un varón que tenía un objetivo tremendo, hermano, en su vida. Salvar, no nada más sacar adelante a su familia, sino a toda una nación, a todo un pueblo. Y este pueblo era el pueblo de Dios. Qué hermoso, ¿no? ¿A poco no? Como un presidente, como alguien, como un presidente municipal de una región, como un padre de familia, como una mamá que saca adelante su casa. Y dice, escucha lo que ha pasado a través del tiempo, cuando este varoncito ya creció y está formado en un hogar donde se cree en Dios. Pues he aquí que concebirás y darás, ¿es el 13:5? No, vámonos a 14, te comenté. ¿Sí, hijo? ¿14 qué? 6, por favor. Ajá. 14, versículo 14, capítulo 14, verso 3. Y su padre y su madre le dijeron, antes, hijo, vámonos del 14:1 para que veamos qué pasó. Descendió Sansón a Timanat y vio en Timanat a una mujer de las hijas de ¿quién? Acuérdate que el pueblo de Dios y los filisteos eran enemigos. Y acuérdate que Sansón tenía una promesa, porque muchas veces nos emocionamos con la profecía. Es bueno, sí. Lo malo es cuando nosotros no entendemos que es un propósito no del corazón de alguien, sino del corazón de Dios. Es un privilegio. Amén. Y entonces, ¿qué pasa? Viene palabra, el chico tiene un mandato, tiene un propósito y de repente, fíjate lo que sucede. Desciende con los filisteos, anda con los enemigos, o sea, anda metido en cosas del mundial, hermano. Anda metido en cosas que no son, ¿sí?, apegadas a Dios. Y de repente él anda en otras cosas, desciende Sansón a Timanat y vio en Timanat una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo, yo he visto en Timanat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la tomes. ¿Por quién? ¿Cómo te cae eso de repente, no? Una mujer incrédula, una mujer guapa, una mujer distinguida, una mujer hermosa, hermano. Y de repente llega este varón y sabes, me quiero casar con ella. ¿Me quiero qué? Casar con ella. Y entonces fíjate lo que hacen los papás. Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar una mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta mujer por mujer, porque ella me ¿qué? O sea, no me interesa lo que ustedes me digan. Oye, hija, es que es hija de un narcotraficante, no me importa. Hazte cuenta.
Oye, ¿sabes qué anda metido en broncas esa familia muy tremendos? No me interesa. No me interesa. ¿No me qué? No me interesa. Y vamos al desenlace, hermano, para que hoy sí veas un poquito de lo que Dios te quiere mostrar a ti, a mí esta mañana. Jueces 16 del 28 al 31. Como no obedeció, ¿qué crees? Se ligó a esta mujer. Y no obstante, empezó a andar con mujeres. Y el Señor usó su talento muchas veces, escúchame esto, tremendo. Muchas veces usó el talento de Sansón el Señor. O sea, sus dones y su llamado nunca se lo quitó. Usó muchas veces el Señor el talento de Sansón, sí destruyó filisteos, sí mató todo eso, pero fíjate que puede terminar una vida llena de dones, llena de habilidades para tu vida el día de hoy. Escucha, entonces Sansón se ligó a Dalila, ¿se acuerdan o no? Y fue la mujer que lo llevó a la perdición, hermano, inclusive a la misma muerte. Fíjate bien cómo está esta cuestión. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos, ¿qué? ¿Qué le pasó? Dalila lo engaña. Finalmente él se dejó engañar por la mujer, hermano. Lo dejan ciego los filisteos y lo ponen como esclavo. Y luego de repente se acuerdan: ay, qué bueno que tenemos a Sansón, tráiganlo para que nos divierta. En plena fiesta, imagínense, saquen al tipo ese para que todos se den cuenta que ya no es nada. Un hombre que tenía un propósito, un hombre que tenía un llamado, un hombre poderoso en el Señor, un hombre con talentos que Dios le había dado, un hombre con una razón de ser en este mundo. ¿Y en qué termina la desobediencia? Fíjate nada más, dice lo siguiente: entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos, ¿qué? Ojos. Y entonces que así, luego Sansón, dice así: luego Sansón las dos columnas de en medio sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y la mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más de los que había matado durante, ¿qué? Con poquito que el Señor se volvió a manifestar, Él hizo proezas. El problema es que muchas veces pensamos que somos nosotros, que las habilidades o los dones son nuestros y provienen de Dios. Amén, hermano. ¿Y por qué decimos esto sin condiciones? Porque fíjate bien, hermano, si nosotros ahora vamos a lo siguiente, ¿qué pasa, hermano? Porque a veces nosotros ponemos condiciones ante las cuestiones, como la condición que le puso Sansón a sus padres: quiero esta mujer. Hijo, pero ¿ya te fijaste qué tipo de mujer es? No me importa, esa es mi condición. Y cuando tú empiezas a poner condiciones en tu vida, pastor, hermanos, todo eso, es cuando tienes un problema que hoy vamos a ver interesante. Fíjate bien, vamos a la esencia de la Escritura. ¿Cuántos de aquí ahora, hermano, tenemos que agradecer cosas en el Señor? Acuérdate ahorita de una que tengas reciente. Tu escuela, por ejemplo, ahorita David tiene una razón importante entre muchas. A lo mejor tú ahorita tienes un problema en cuestión de trabajo, en cuestión de negocio, en cuestión de salud, pero ¿sabes una cosa? Tienes vida y tienes una familia hermosa. ¿Me entiendes, hermano? Tienes vida, tú y yo hoy tenemos vida. Y dice Eclesiastés: más vale que tengas vida que no la tengas. O sea, más vale perro vivo que león muerto. O sea, en otras palabras, es mejor que tú tengas vida, porque muchos se han ido. Muchos poderosos se han ido. Mucha gente, hermano, que está aquí, que puede ser grande entre los grandes, ya no existe en este planeta. Pero tú y yo tenemos esperanza. Amén. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque a veces se nos olvida, hermano, saber lo que Dios ha hecho en nuestra vida, porque no lo analizamos. Y fíjate lo que dice la Escritura en Daniel capítulo 4 verso 2. Si Dios te ha sacado de otras cosas, hermano, ¿tú crees que no te saque de esta condición que estás? Pero por supuesto que sí. Si Dios te ha respondido, hermano, en otras situaciones, ¿tú crees que Dios te va a dejar ahí? No, hoy te trajo Dios para darte esperanza, para decirte: si yo pude antes, puedo hoy. Amén. Pero tenemos que cambiar nuestras actitudes, hermano. Fíjate bien lo que dice: conviene que yo, ¿qué? ¿Qué dice la Escritura? Decía Daniel: conviene que yo escriba o declare todo lo que Dios ha hecho en mi vida desde que lo conozco.
Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho. ¿Con quién? Es bueno que las escribas. Es bueno que le platiques a tu hijo. Mira, hijo, tengo un problema hoy, pero ante esta situación estoy clamando a Dios, para cuando Dios responda, tu hijo aprenda, o tu hija, que el camino primero es el Señor Jesucristo. Amén. Y vas a ver, hermano, cómo a través de la vida Dios nunca te va a dejar. La semana pasada hablaba sobre la casa de refugio, y la casa que Dios tiene de refugio es Jesucristo, y ahí hay todo para tu vida. Amén. Y hoy te dice, Señor, es bueno que tú hagas un recuento de lo que yo he hecho en tu vida. ¿Por qué menospreciamos las cosas, hermano? ¿Por qué Sansón dijo, me importa poco las situaciones? Porque nunca valoró lo que había tenido en su vida. ¿Nunca qué? Valoró. ¿Por qué los hijos no valoran a los padres? Porque los tienen, hermano. El problema es cuando no los tengan. El problema es cuando la gente diga, espérate, ¿qué te pasa? Aquello es tener misericordia, pero tranquilo, ya no están los tuyos. ¿Amén o no? Entonces, ¿cuándo es cuando valoramos las cosas? Cuando no ponemos condiciones, cuando nos damos cuenta del beneficio que recibimos. ¿Amén o no? Predicábamos también en domingos pasados, mucha gente viene y toma solamente un tesoro, sin darse cuenta que el tesoro está en Jesucristo, y que Dios no nada más les va a dar eso, salud, un esposo, una familia. Dios tiene mucho más cosas, nada más que el enemigo se encarga de decirles, ya te di lo que querías, puedes irte al mundo otra vez, y empiezan las broncas terribles. Amén, hermano, no te vayas con la finta. Entonces fíjate lo que dice lo siguiente otra vez, es bueno que ¿qué? Que tú declares las maravillas. Tú y yo tenemos que tener un libro de crónicas en nuestra casa, de las crónicas, o sea, haz de cuenta como una historia de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, para que cuando vengan los problemas las saques y te acuerdes y digas, Señor, si tú antes me pudiste respaldar, hoy no dudo que tú me respaldes. Amén. Aunque a veces mi mente diga que no, mi corazón está contigo, Señor, y mi necesidad. ¿Hecho? Si tú tienes una necesidad, te ponte de pie ahorita, rápidamente, una necesidad de algo, ponte de pie rápido, vamos a orar por ti. Señor, te ruego, sin pena, hermano, de veras sin pena. Si tienes una necesidad ahorita de tu negocio, de tu trabajo, de tu vida, Señor, te doy gracias por tus hijos, Señor. Ayúdenme los que están abajo, por favor, sentados. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que tú suplas toda necesidad de tus hijos, Señor. Que si es de empleo, Señor, tú des un empleo, Señor, en abundancia. Que si es de salud, que si es de relación, Señor, que si es de acordar un corazón contigo, lo hagas, Padre mío. Si es de reconciliación, tú pongas, Padre mío. Si es necesidad de una familia, de un esposo, de lo que ellos necesitan tus hijos, Señor, hoy lo suplas. Te lo pido y te lo ruego en el nombre de Jesús. Hoy nos ponemos de acuerdo, Centro Cristiano Valle. Extiende tu mano hacia ellos. Y te pedimos, Señor, dile, te pedimos, nos ponemos de acuerdo a tu palabra que dice, cuando dos o más nos pongamos de acuerdo en algo que pidamos, tú nos lo concedes. Y esta mañana estamos poniéndonos de acuerdo, Centro Cristiano Valle, y te pedimos que tú suplas toda necesidad de tus hijos y de tus hijas aquí presentes. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Así es la vida, ¿sí? Así es como debemos de hacerlo. Tienes una necesidad, dice el Señor, pídemela. ¿Cómo? Pídemela. Si tú me la pides creyendo, yo te la voy a conceder. Por eso viniste en primera instancia hoy. Pero fíjate nada más qué tremendo es el Señor. Vamos a Lucas. Lucas, capítulo, ¿sí? 17, verso 17. ¿Qué dice aquí la Escritura? Fíjate bien, hermano. Escucha, por favor. Déjame buscarla acá para estar en esta versión. Un segundito. Dice de los 10 leprosos. ¿Amén o no? De repente el Señor sana a 10 ¿qué? Y fíjate lo que dice. Respondiendo Jesús dijo, ¿son 10 los que fueron qué cosa? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha ¿qué? Muchas veces el Señor trae cosas buenas a nuestra vida, hermano. Y el agradecimiento es importante. ¿El qué? El agradecimiento es relevante, hermano. Y hoy te dice el Señor sin condiciones,
Después de haberte leído algunas lecturas, hermano, que Dios pone en mi corazón de Sansón, de que todos tenemos un llamado, fíjate bien, hermano, te voy a llevar ahora sí a Lucas 15:11, la parábola del hijo pródigo. Pero fíjate cómo el Señor va a hablar a nuestras vidas tremendo hoy, hermano. Fíjate bien, También dijo un hombre, ¿tenía cuántos hijos? 2. Este debe ser es la escritura que me decía Oscar, es una escritura base que el Señor ha hablado junto con lo de Abraham. Pero fíjate lo que dice, también dijo un hombre, tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió ¿los qué? Los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquel provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de qué? De hambre. Fíjate, durante una petición que yo le hacía al Señor, decía, Señor, levanta servidores. ¿Levanta qué? Y me dijo, nada más dime cómo le voy a hacer, Señor. Yo quiero que tú pongas en mi corazón una estrategia. Y me dijo, ve a la parábola del hijo pródigo y con esa selecciona. Me quedé frío, hermano, porque fíjate lo que dice después. Y volviendo en sí, se dio cuenta él y dijo, es mejor estar en casa de mi padre que donde yo me vine a meter. Y entonces, ¿qué sucede, hermano? Me levantaré, iré a mi ¿qué? Y él le diré, Padre, ¿he pecado contra quién? Y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus ¿qué? Hoy la cuestión es, ¿cuál es tu actitud cuando tú llegaste a Jesús? ¿Cómo venías? ¿Con condiciones? Cuando tú realmente tenías problemas. Decías, no, para poderme recibir, Señor, tú me tienes que cumplir esto y esto. Cuando has tenido fracasos en tu vida, ¿cómo te sientes? Imagínate este hijo que llegó. Déjame decirte que la herencia para un judío era cuando moría el judío, como tú ya sabes, pero lo que tú no sabes es que el hijo mayor tenía derecho a doble porción de la herencia. Doble porción de la herencia. Y los hijos menores a una porción. ¿Te queda claro esto? ¿Quién fue el que se fue? El hijo menor. Seguramente el hijo mayor dijo, no le des nada porque todavía tú no mueres, papá. Es un ingrato. Y dijo, papá, si quiere mi hijo, él se puede ir, porque es un libre albedrío. Y el hijo se fue, y cuando dijo juntándolo todo, quiere decir que vendió todo, Llevaba dinero en efectivo, llevaba todo para poder disfrutar una vida que dijo él en su mente, me la merezco. ¿Y qué hizo? Lo perdió todo. Y cuando hubo hambre y necesidad, se acordó y dijo, ¿sabes? Es mejor que yo no esté aquí, sino que esté allá. Porque aún las personas con las que se acercaron, le dijo, tenía ganas de comerse la comida de los cerdos. Imagínate la escasez de ese lugar. Hermano, yo nunca he escuchado, he sabido, pero más bien no he sabido lo que es tener hambre, ni tú tampoco. Pero cuando tú, o tal vez sí, o cuando tú volteas y ver gente que realmente te dice, ¿sabes lo que es tener hambre? Le digo, no, es horrible. Es una situación espantosa. Y por mucho tiempo, dice, es algo cañón. Y este hijo pródigo, volviendo en sí, ¿sabes qué significa volver en sí? Recapacitar, salir de un letargo. Y el letargo, hermano, es un adormecimiento, ¿tú crees? Volver en sí es como si alguien estuviera desmayado, perdiera el conocimiento y despertara y dijera, ¿qué pasó? Es como aquella persona que tiene una venda en los ojos y que dice, ¿qué estoy haciendo de mi vida? Soy casado, ando con una mujer y pude destruir mi familia, diría un cuate.
pero no se daba cuenta. Como aquel drogadicto que dice, estuve a punto de perder la vida y como si alguien me hubiera puesto una venda en los ojos y decir, por poquito. El letargo significa no tener un arrepentimiento genuino. El letargo significa estar aquí en la congre o en una congregación y no tener conciencia de lo que es Dios en mi vida. Y andar metido en situaciones del mundo pensando que no pasa nada, viniéndome a dar golpes de pecho. ¿Y sabes a quién le conviene ese letargo? A Satanás. Por eso cuando el hijo pródigo pudo volver en sí, yo creo, hermano, que fueron las oraciones y la intercesión de su mismo padre, porque no creo que del hermano mayor, y de una comunidad que rogaba y clamaba a él. ¿Y sabes por qué muchas veces despreciamos las cosas aquí, hermano? Porque tú no estás ahorita en necesidad grande, porque tú a lo mejor estás en abundancia, y también ese es un letargo. También eso es un ¿qué? Porque mucha gente decía, ¿por qué, Señor? Vienen, toman lo suyo y se van. Porque están aletargados, hijo. Porque cuando venga la realidad, ¿quién sabe si las cosas se den como el hijo pródigo? Dije, wow, Señor. Me dijo, ¿con qué actitud llegaste tú al cristianismo, Ramón? Con tu esposa y tus hijos, ¿te acuerdas? Sí, Señor. ¿Sabes qué condiciones ponía yo, hermano? Ninguna. Yo viajaba con mi esposa 2 horas de acueducto a Echegaray. Iba con una necesidad y un hambre en mi corazón, porque Dios la había puesto y no ponía condiciones. Que fuera desocupada, yo lo que quería es llegar a ese lugar donde alabábamos, como dicen muchas veces mis hijos, con coritos que ya no son. Pero tenía un fuego en mi corazón y una vida diferente, hermano. Era una vida de agradecimiento a esa gente que me recibía en esa casa, que me ponía a su mesa con 5 hijos. Y a veces veía que les faltaba y me decía, hijo, échale ganas. Y yo le decía, señora, ¿puedo pagar la comida? Ella no me escuchaba con el anhelo de querernos servir. Hasta que le dije, yo puedo pagar una comida. Y entonces me decía, mira, acá abajo hay una cocina, hijo. Porque a lo mejor sus hijos decían, no, papá, pues no nos podemos mantener, son jóvenes, pero somos muchos. Y entonces yo le dije, no, yo sí puedo pagar mi comida. Porque ahí nos esperábamos en un servicio y hasta las 5 de la tarde empezaba la enseñanza. Y no nos importaba, hermano. Comíamos ahí, la señora se dio cuenta que podíamos y le dio gusto. Qué bueno, hijos, que se quedan. Porque esa gente lo que anhelaba era recibir al pueblo de Dios, porque anhelaban con todo su corazón que Dios pusiera una iglesia en su casa, aunque ellos no fueran los pastores. Dije, ay, Señor. Fíjate, hermano. Escucha, ¿cómo voy a conseguir a los servidores? ¿Con qué actitud tú llegas otra vez al Señor, hermano? ¿Con qué actitud te levantas cuando tienes un fracaso? ¿Vienes humillado o vienes altivo? Porque fíjate bien, híjole, Señor. Pecado contra el cielo, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, o sea, ya no quiero ninguna condición, Padre, porque reconozco mi falta y mi necesidad de ti. Reconozco mi falta y mi necesidad ¿de quién? De ti, Señor. Hazme como a uno de tus jornaleros. ¿Sabes qué, Señor? Como el hijo que fracasa y que le dice al papá, ¿sabe qué, padre? La regué gacho. Usted me dio muchos consejos y mi madre, y soy un fracasado. Deme el cuarto de la esquina, por favor. Se lo suplico. Démelo, papá. Porque yo desperdicié todo, lo ofendí muy feo, papá. No que lo ofendí, la verdad. Reconociendo, humillado, hermano. Como decía mi esposa ahorita en la profecía, arrepentido. El que sigue, por favor. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Fíjate que cuando viene un arrepentimiento genuino a tu vida, porque fuiste un mal empleado, porque has sido un mal hijo, porque has sido un mal congregante con el Señor. Y entonces, ¿qué dice aquí el Señor? Cuando te ve de lejos con esa actitud, fíjate la respuesta del Padre. Le importa poco cómo vengas. Esa es la única condición. Porque el amor del Padre está presente todos los días de nuestra vida. Y aun cuando estaba lejos, lo vio su padre y fue movido ¿a qué?
a misericordia. Vio y dijo, híjole, mi hijo, ¿cómo viene? ¿Cómo viene mi hijo amado? Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, primero que todo. ¿Sabe qué, jefe? La regué. Pero pues no lo vamos a hacer nunca, hermano. ¿O sí? La regué, cometí esta falta. Híjole. Papá, supervisor, jefe, lo que quieras. Esposa o esposo, he cometido faltas. Y se echó sobre su cuello y le besó y le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. O sea, he pecado primeramente mi posición de mi creencia contra el cielo, no, que no nada más es contra Dios, es Dios y todo su ejército angelical, todo. He pecado contra el cielo y contra ti. Y ya no soy digno de ser llamado, ¿tú qué? Sin ninguna condición. Sin ninguna condición. ¿Sabes? Nada. Pero el padre dijo a su siervo, saca el mejor vestido. Fíjate cuando uno llega con esa actitud, hermano, ¿qué tipos de hijos tendríamos? ¿Qué tipo de servidores? Todos, hermano. ¿De dónde te sacó el Señor? ¿No eran 10 los que sané? ¿Dónde está la actitud de los otros 9? No, ahora ya veo. Hazte para allá. Le ha ido bien a mi casa. Ya tengo lo que quería. Hoy es por mi corazón, Señor, y mi compromiso. Pero el padre le dijo a su siervo, saca el mejor vestido y vístale, y pone un anillo en su mano y cálzalo en sus pies. ¿Sabes qué significa esto? Restitúyelo al doble, porque mi hijo se sabe humillar. Y regresó. Con el puro hecho de haber regresado sin condición. Es que para poder regresar necesito, imagínate un cuate, ¿no? Corrido de una empresa grande, que le diga, para poder regresar, ¿qué diría el dueño o la gente? Estás aletargado, estás somnoliente, estás aletargado, no sabes lo que estás pidiendo. Necesitas volver en sí, necesitas recapacitar. Dice otra versión, por fin el hijo pródigo, por fin, o sea, lo despertaron de su letargo, de su engaño del enemigo, de la mentira de Satanás que tiene sobre tu vida. Y trae el becerro gordo y mátalo y comamos y hagamos ¿qué? Toda la diferencia, hermano. La que sigue, por favor. Porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es que hallado. Wow. Mi hijo otra vez regresó. Regresó mi hijo. Y sabes, cuando regresas en esa actitud, el Señor te da mucho mejores cosas. Mucho mejores cosas. Mucho mejores cosas. Primero reconociendo mi situación. Híjole, Señor, tanto que me diste, Padre, y yo cómo te pago. Olvídate de las personas, yo con la relación con el Señor. Y comenzaron a regocijarse todos, porque este hijo muerto era y ha revivido. Y su hijo mayor, aquí viene la clave, y su hijo mayor estaban ¿dónde? En el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. ¿Oyó la música y qué? Diciendo, ¿qué pasa? Sí sabía lo que pasaba, hermano. Porque dijo, no es normal lo que está pasando en casa de mi padre, en ese sentido. Y fíjate lo que pasa después. Y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? ¿Qué es esto que se oye? ¿Por qué tanta alegría? Si mi padre había estado triste, si mi padre había estado intercediendo, si Jesucristo está intercediendo por nuestras actitudes, ¿por qué tan contentos ahorita? ¿Por qué tan contentos? Tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano a su hijo. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Por favor, hijo. Dijo, no quiero entrar. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te he servido, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Cuando tú regresas
actitud humilde, va a haber oposición de la misma casa. Wow, Señor, así vas a escoger a tus servidores. Dije, ay, Señor, esa es la clave, hijo. Así vas a escoger a tus empleados. Así vas a escoger a la gente que te echa la mano en algo. Pero dice Dios, así voy a escoger a los míos. ¿No eran 10 los que sané? ¿Dónde están los otros 9? Ya tomaron lo que necesitaban, Señor. Antes, por favor, sin condición. Pero cuando vino su hijo para consumir, que ha consumido tus bienes, ¿estaba en la razón o no? Oye, ¿por qué lo portas así? ¿No ves cómo te trataron, pastores? ¿No te acuerdas cómo te insultaron? Papá, ¿cómo recibes este cuate? ¿No viste todo lo que hizo? Nos robó, padre. Se pasó de viva o de vivo. Te dio la espalda. Te dio la espalda. Te dio la espalda, padre. Le importó poco tu salud y tu vida. Ya oigo al hijo mayor. Pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, fíjate qué palabras tan gruesas, todo el rencor en su corazón. Has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, escúchenlo, tú siempre estás conmigo. Y esto es para todos los cristianos. Tenemos un Padre hermoso, hermano, y andamos envidiando otras cosas del mundo. ¿Y qué nos diría el mundo? Privilegiados son ustedes, y andan quejándose de todo, viviendo su vida plena ahorita y haciendo a un lado a ese Padre amoroso que tiene. Wow. Entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ya revivido, pero se había perdido y es que hallado. Qué privilegio, hermano, cuando alguien llega humilde a las chambas, porque de la otra fuimos corridos por nuestras actitudes, y decir, aquí estoy sin condición. Oiga, puede, sí, cómo no. Oiga, estoy no para trabajar, para ser útil. Estoy para aportar. Estoy para todo lo que hay en mí útil pueda servirles. Es como cuando el padre un día se para y le dice a sus hijos, no a otros, a sus hijos: dime la verdad, hijos, ¿cómo te he servido? ¿Te he sido útil? ¿O he sido piedra de tropiezo en tu vida? Para que dejemos de andar aletargados en otras cosas. ¿Cómo me he portado como esposo, como hijo, como congregante? ¿Ok, hermanos? Fíjate bien qué tremendo es esto. Aquí que podemos ver, hermano, una enseñanza brutal. Cuando tú regresas de un fracaso, lo primero que tienes que reconocer es el fracaso mismo. Imagínate el hijo pródigo, ¿no? ¿Cuántas veces no pensó, no, es que mi padre era un pasado de vivo y yo les iba a demostrar que yo iba a hacer negocios? Pero cuando está hasta abajo, hermano, cuando ve la realidad del mundo donde vivimos, que es un mundo perdido, gracias a Dios se alcanza a dar cuenta. Y dice, wow, cuánta mujer que yo supuestamente estimaba o me quería, no aparece por ningún lado. ¿Cuántos amigos realmente sinceros no eran mis amigos? El único con que cuento es ese lugar de refugio que es mi padre, al que yo ofendí con mi actitud. Pero ¿cuál es la clave? Volviendo en sí. Mientras no haya eso, la gente va a seguir haciendo lo que quiera, hasta que no venga hasta abajo, como le pasó al buen Sansón, ¿no? Pero el momento le llegó a Sansón el último de su vida, hermano. Volvió en sí, dijo, ni siquiera ahí volvió en sí, porque si él hubiera vuelto en sí, él hubiera salido adelante en su vida, con todos los dones, los recursos y el llamado, hermano. Y el hijo pródigo diferente. Ay, pastor, es que es difícil. Pues ¿qué te crees, hermano? Que el hermano mayor, ya estando en casa, no sabe valorar lo que Dios le ha dado. ¿Cuántas veces tenemos cosas hermosas
y por envidiar a otros dejamos de disfrutar lo que Dios nos ha dado. Tenemos una vida, tenemos una familia, que otros anhelarían un hijo, y muchos de los hijos están regados y ni siquiera nos importa. De veras, ¿cuántas cosas tienes tú que dejas de verlas por estar viendo alrededor? Y está haciendo oposición para aquellos que verdaderamente vienen con un corazón dispuestos ante el Señor. Por eso aquel republicano, ¿verdad? Cuando estaba el fariseo, llegó ante la presencia del Señor. Y dicen que llegó el fariseo, hermano, a decir: gracias, Señor, por todo lo que me has dado. Gracias porque nos has dado prosperidad, porque somos de corazón bueno. No como este tipo, que es un blasfemo, pecador en extremo. Y el pecador, ¿qué decía? Simplemente humillado, hermano: Señor, no podía levantar la vista, hermano. Y decía: sé propicio a mí, Señor, el pecador, porque soy un pecador. Como diciendo: ten misericordia, Señor. Yo vi una vez un acto, hermano, en uno de mis empleos, que es donde Dios me ha puesto, en donde una persona llamó y supo que había robado una persona. Robado así, una cantidad fuerte. Lo llamó y dijo: no te voy a despedir, porque me interesas. Y llamó a su familia, a su esposa y al hijo mayor. Su padre robó, y seguramente robó por el nivel de vida que tienen ustedes. Pero hoy lo voy a perdonar, porque es un siervo fiel. Yo lo conozco, porque algo pasó. Y sabes, hermano, ese cuate, dicen los de ahí de Recursos Humanos, que estaba llorando en agradecimiento a un empleo excelente. Y después fue uno de los mejores, hermano, sin condiciones. Imagínate este cuate, ¿cómo te caería que dijera: no, pero a ver, espéreme tantito, señor Scholfer, yo aquí quiero aclarar unos puntos, yo tengo. ¿Cómo te hubiera caído? Además no fue tan sencillo, porque este señor lo estaba perdonando y afuera había oposición. ¿Por qué, señor Scholfer? Córralo para que la gente aprenda. La oposición siempre va a estar en tu vida. La oposición siempre va a venir, y no nada más de la congre, de tu propia casa a nivel espiritual. Con los hijos, a veces con las nueras o con los cuñados. La oposición. Hoy te dice el Señor: ¿sabes, hijo? Sin embargo, hoy quiero decirte algo hermoso. Pródigo, ¿qué significa, hermanos? Fíjate bien, pródigo, ¿qué significa? Pródigo significa despilfarrador, abusivo, falta de arrepentimiento, ingrato. Y dice el Señor: yo amo a mis hijos pródigos de ese valle. Aquellos que con un corazón agradecido vienen a pesar de la oposición. En la mañana platicaba con una mujer y me decía: no, pastor, es que ya no me quiero meter en broncas con los servidores. Cuando le dije esto, se quedó muda. ¿Y tú cómo regresaste? ¿A poco sí muy arrepentida? ¿No te acuerdas? ¿A poco tú crees que Satanás es tranquilo y va a decir: pásale? Hay oposición, pero olvídate de ellos, primero ponte a cuentas tú. Porque si tú te hubieras vuelto en sí, estuvieras agradecida, alabando al Señor y diciendo: ¿qué tengo que hacer en este momento? Como ese hombre que dijo cuando salió. ¿Tú crees que tenía una condición? Iba avergonzado, pero iba como, hermano, feliz. Iba feliz porque le habían, nada más échatela, no lo despide, lo liquida y lo vuelve a contratar. Por un detalle que tuvo, se echó a llorar este hombre y le pidió disculpas al Señor. Discúlpeme, aún con su familia ahí. Y nos dijo este señorón, igual del mundo: por esa actitud te voy a liquidar para que pagues tus deudas y no tengas más necesidad. Dije: ¿dónde está esa empresa? No mi dirección. ¿Sí? Qué cañón, hermano.
Y afuera había oposición, por supuesto. Muchos de allí eran directores y gerentes con una vida bonita, pero la gente, ¿por qué envidia? Quieren más de lo que tienen y les carcome. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué los vas a poner en otro lugar igual? ¿Por qué? ¿Por qué si yo me he esforzado? Por la única razón de que el Padre que tienes tú lo tienen ellos. Nada más. Por la única razón de que el Padre que tienes tú, que te ha dado todo, es el mismo Padre de ellos. Y sabes, el fracaso, hermano, no es malo cuando se analiza. Cuando uno la riega, dice la gente, ¿por qué le vas a llamar a alguien como el hermano Joel? Porque Dios lo puso en mi corazón y yo tuve una diferencia. Decían ahorita Joel que estaba aquí en la alabanza, ¿no? ¿Por qué? Porque es un chico así, porque es un chico así. Son de mis favoritos, pero a ver, alguien que tenga problemas conmigo, no me agrada mucho, ¿no? Pero fíjate lo que te vuelvo a decir hoy. El Señor dice, eran 10 leprosos, que ya su vida había acabado. Cuando llegamos al cristianismo, ¿cómo llegamos? Y Jesús nos dice hoy, ¿dónde están los otros 9? Solamente uno vino a dar las gracias arrepentido, a decir, ¿sabe qué, Señor? He vivido una vida gruesa, fea, pero usted me devolvió la vida al devolverme la vista. Es bueno que yo declare las maravillas para que no se me olvide. Y cuando usted se pone en condición de volver en sí, no nada más hay un arrepentimiento, hay una convicción de que mi Padre es bueno en todo momento. Y que cuando llegue a Él, me vuelve a poner en una posición, no porque la busque, por el hecho de ser su hijo. ¿Te queda claro, hermano? ¿Cómo, Señor, le hacemos para servirte? ¿Cuántos de aquellos, hijo, que vienen del mundo vienen arrepentidos sin condiciones? Lo que usted quiera, pastor, a la hora que necesite. Hijo, ¿puedes hacer esto? Sí, padre, ¿a qué hora? Es a las 5, no importa, papá, yo ahí estoy. Oye, ¿podemos contar contigo para esto? Claro que sí, papá, aquí estoy. ¿Necesita algo más? ¿Necesita llevarse mi carro hoy? Yo me voy en micro, ¿no? No, ¿cómo? Pastor, ¿por qué no le da la oportunidad a estas personas que necesitan ahorita, andan abatidas? A una mujer hace tiempo siempre venía a pedir ayuda y el día que la volví a invitar, de una hermana que las trae preciosa, ¿por qué no vas? No tengo tiempo, es que mi marido. Estás aletargada. Y termino con esto, el aletargamiento, hermano, es espantoso. El aletargamiento es cuando andas metido en el mundial, las cosas que te distraen, es el engaño brutal de Satanás que viene sobre nuestra vida. Está en la escasez, pero sobre todo en la abundancia como el hijo mayor. Lo tengo todo, me lo merezco. Y carcomido por dentro porque siempre quiere más y más, cuando sabe que el único amor solo puede fluir de una persona llamada Jesucristo. Aletargamiento, me decía. Recapacitar es como si estuvieras anestesiado o en coma y que alguien dijera, despertó otra vez. Órale. Aletargamiento significa andar metido en tus deseos personales, lo que tú quieres. Al enemigo le encanta ese estado, como distraído, como bobo, ¿no? Así, como dormido, pero no dormido bien, sino dormido entre despierto y dormido. En tus afanes, decía, como el hijo pródigo cuando se fue, aletargado, distraído en bienes, en mujeres, en deleites, en deseos personales, hermano, en deseos personales de reconocimiento. Pero cuando viene ese arrepentimiento es a través de la intercesión y de la súplica de un padre que seguramente le decía al Padre Celestial, te suplico que hagas regresar a mi hijo, que pongas un verdadero arrepentimiento, que quites todo distractor de su vida y que se arrepienta. ¿Sabes por qué lo pedía el Padre, hermanos?
porque sabía que con esa actitud iba a ganar el triple. Aunque la oposición estaba, ¿sabes qué dijo el hermano menor ante el hermano mayor? Lo amó, hermano. ¿Sabes por qué lo amó? Porque seguramente dijo, aletargado estás, hermano. Estás aletargado y necesitas lo mismo que yo. Y sabes, cuando tú recapacites o vuelves en sí, sientes una libertad, hermano, brutal. Amén. Ponte de pie. Gracias, Señor. Dale un aplauso al Señor. Gracias, Señor. Yo te pido lo siguiente antes de terminar, hermano. Gracias, hijo. Mira, déjame decirte algo. Yo hoy te pido que tú hagas una reflexión sobre todo lo que Dios te ha dado, hermano. ¿De dónde nos sacó el Señor? Y no como un reclamo, hermano, porque el Padre nunca reclamó. El Padre no te juzga hoy, pero hoy nos interesa más que al Padre ponernos a cuentas. Hoy, hermano, nos interesa más ver las actitudes que tenemos ante las situaciones. Y si hay condiciones, tú dile, llévatela, Señor, porque esto no te agrada. Perdóname, Señor. Yo te pido que tú cierres tus ojos y que si en un momento determinado tú has estado distraído, aletargado, en pensamientos personales, en deseos personales, en peticiones personales, y eso te ha permitido a ti estar enojado, estar con envidias, con iras, con pleitos, hoy te pido, hermano, que le digas al Señor, perdóname, Señor, porque se me ha olvidado de dónde me sacaste, Señor. Y como se me ha olvidado de dónde me sacaste y me has dado cosas, yo he descuidado que tú eres la fuente de todo, Señor. Porque si bien tú me traes de regreso, Señor, yo no he vuelto en sí, Señor, ni recapacitado. Yo te pido perdón, Señor, por esa actitud. Y dile, y te pido que tú muevas mi corazón, Señor. Que quites este estado de aletargamiento, Señor. Este estado de adormecimiento en donde estoy buscando mis cosas, en donde estoy buscando mis beneficios y mis deseos, Señor, y te he descuidado a ti en una relación, Señor mío. Yo te pido, dile, que me perdones, que tengas misericordia de mi vida. Dile, Jesús, intercede por mí, para que yo pueda tener un verdadero arrepentimiento, Señor, que pueda volver en sí, Señor, para darme cuenta, Señor, que contigo estoy mejor que en ningún lugar. Y para que yo también pueda tener misericordia, Señor, de mis hermanos mayores, Señor. Amén, hermano. Dile, hoy yo te pido que me ayudes a perdonar a todos aquellos hermanos, Señor, que son parte de mi familia y de mi congregación y de mi propia casa y de mis parientes que me envidian, Señor. Yo te pido, Señor mío, que tú los perdones, Señor, y que pongas esa convicción en mi corazón de perdón hacia ellos, Señor, porque el que necesito de ti soy yo, Señor. Pero sé que en esa oposición, Señor, te manifiesta el enemigo en sus vidas, y yo te pido que quites también todo aletargamiento y toda distracción de sus vidas, Padre nuestro. Te suplico, Señor, que des un espíritu de humildad a mi vida, Señor, porque tú dices, Señor, que tú desprecias a los ojos altivos, Señor, pero que amas a los ojos, Señor, humildes, Padre nuestro, que tú al humilde lo vas a ensaltar, Señor, y yo quiero eso para mi vida. Dile, Señor mío, servirte con un corazón agradecido, Señor, servirte no por lo que me puedas dar, Señor, sino por lo que tú eres, porque tú le dijiste, todo es tuyo, Señor, y hoy tengo todo contigo, Señor. Ayúdame a servirte, Señor, en mi trabajo, en mis relaciones personales, Señor, que mi función la pueda hacer con excelencia, pero que también yo pueda establecer tu reino en ese lugar a través de una comunión correcta contigo, Padre mío. Te agradezco por esta palabra, Señor, porque hoy tú me has llamado nuevamente, Señor, y porque yo sé que pidiéndote que tú intercedas, Cristo Jesús, va a llegar a mi vida ese volver en sí, Señor, para que yo pueda darle gracias a ese Padre que no me juzga y que no me condena,
sino que me está esperando con los brazos abiertos para vivir con Él, para servirle y para disfrutar su presencia. En el nombre de Jesús. Amén, hermano. ¿Habló Dios a tu vida? Dios está hablando en este lugar, ¿te has dado cuenta? Dios está hablando, hermano, con poca información. A pesar de que yo estuve enfermo, yo decía el viernes, hermano, dale gracia, y me dijo, está mi siervo, hijo, está mi siervo Josué, ¿por qué te preocupas? Dijo, ok, Señor, ¿estás hablando tú? Me dijo, sí. Y hoy vino a hablar el Señor nuevamente a nuestros corazones. Amén. Pasen los levitas, por favor. Vamos a terminar. Dale un aplauso al Señor, hermano. Gracias, Señor. Dile, gracias. El trabajo en estas semanas, yo tengo que ponerme a cuentas, hermano, y decirle, Señor mío, como muchos lo hacen y lo están haciendo, si viene de ti, déjamelo ver claro, Señor. Déjamelo ver claro. Y si yo necesito volver en sí, dile, te suplico, Señor, que tú me metas